realidad volver al 1800. Esto decía Lanata, esta fue la discusión que se dio en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, en relación a la sexualidad de Florencia de la B. Más allá de la discusión sobre la identidad o no de género, lo cierto es que el AFSCA tomó partido y resolvió, conjuntamente con el INADI, sancionar a Radio Mitre, en realidad a Lanata, por intermedio de Radio Mitre. Está con nosotros Martín Sabatella, que es el titular del AFSCA. ¿Es así, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches. En realidad está en proceso esto, porque por supuesto hay un procedimiento. El AFSCA tiene sus mecanismos de fiscalización y de evaluación. Hay un observatorio también que es conjunto con el INADI. En un observatorio que además hay técnicos, especialistas y un equipo interdisciplinario que analiza, porque por supuesto lo que se protege es a la audiencia de actos discriminatorios, o se protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o situaciones de violencia de género que hay que también ¿Esta potestad del AFSCA es nueva? No, deriva de la ley. Deriva de la ley. Deriva de la ley de medios. Primero que es parte de lo que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual crea, y además el AFSCA es el organismo de aplicación de la ley y surge de la misma ley. Pero digo, esto tiene un procedimiento, es evidente, yo puedo dar una opinión personal, es claramente un acto discriminatorio, es claramente un acto reaccionario, es claramente... sí, un acto casi aborrecible. Sí, es por supuesto absolutamente repudiable. Esta es mi opinión personal y creo obviamente que corresponde la sanción. Ahora, lo que es cierto es que el procedimiento incluye una evaluación, la Dirección de Fiscalización hace este análisis, va a la Dirección de Sumarios e Infracciones. Ahí hay una imputación de un cargo que se le hace al licenciatario. Eso tiene 10 días para tomar vista, 5 días para hacer un descargo, porque hay un procedimiento donde hay garantías también para hacer ese descargo. Se evalúa, se hace un informe, se cuantifica cuál es la multa, cuál es la sanción, y eso va al directorio, y el directorio lo trata y tiene que aprobarlo o no el directorio. ¿A quién se multa? Es al licenciatario, al licenciatario, en este caso es el licenciatario. Se hace responsable de los dichos de quienes porque el AFSCA regula a sus licenciatarios. Esto sin perjuicio, supongo, de otras denuncias que pueda tener. Que después el INADI pueda circular. Denuncias que pueda hacerse ya ahí sí INADI, contra la persona, o denuncias que quiera hacer cualquier persona, obviamente, porque es un acto discriminatorio indiscutiblemente. Y además hay leyes que en esta Argentina justamente protegen esos derechos, y eso es importante. Después, por supuesto, más allá del caso particular, según la graduación, o sea, se gradúa la sanción en función de la gravedad, en función de la repercusión social que tenga, también de la dimensión de ese licenciatario, y puede haber un mínimo y un máximo que va de un mínimo que creo que es 7.000 pesos al máximo que es el 10, creo, que es el 10% de la publicidad que facturó el mes anterior. Martín, entonces, esa puede ser, pero digo, todo eso tiene un procedimiento, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Yo estoy contando cuál es el procedimiento, y estoy dando mi opinión, por supuesto ahora lo que sí está claro que ya de oficio el AFSCA ha iniciado este procedimiento a partir de lo que señaló el observatorio, de lo que vio el AFSCA de oficio actúa porque considera que podemos estar ante un acto discriminatorio que necesita ser sancionado. Martín, se había hablado de que el AFSCA no iba a sancionar más sobre las publicidades, y si no, para que a los canales les duela un poco más económicamente. Esto no se llevó a cabo. ¿Es una sanción económica esta? Es una sanción económica, sí, no existe es lo que más. Acabas de decir, ¿no? Sí, por eso. Sanciona pecuniariamente al medio. Pero por eso quiero dejar en claro, no existe más esto de el intercambio de la sanción, no existe más, que antes se hacía por los minutos publicitarios. No, eso, digamos, la sanción es económica, 7.000 pesos, listo. No, pues eso es el mínimo. Puede ir, insisto, y creo que en el caso, o sea, tendría que saber la facturación, pero hasta el máximo del 10% de lo que ese licenciatario facturó en publicidad el mes anterior. No existe más cambiarlo por minutos. Yo no sé si no está vigente todavía alguna cuestión de cambio de minutos, pero nosotros, esto es una sanción en pesos. Ahora, la sanción es sobre la mala interpretación de Lanata sobre la ley que está rigiendo actualmente. Eso es todo materia de estudio, de análisis, de evaluación de las áreas de fiscalización, de sumario. ¿Por qué lo opinó? Y a partir de ahí se tiene que notificar, se hace el descargo. Por lo tanto, a nosotros, y a mí como presidente del directorio, me llega después de todo ese procedimiento, dando las garantías de ese procedimiento. En términos personales, vuelvo a repetirlo, es un acto repudiable, discriminatorio, absolutamente reaccionario, pero más allá de mi opinión, obviamente tiene que pasar todo el procedimiento de evaluación. Te cambio de tema. Esta semana pareció haber vuelto la ley de medios
al escenario periodístico, cuando parecía que luego del plan de adecuación que había presentado Clarín en su momento y del fallo previo de la Corte, etcétera, parecía que ya el tema no volvía a discutirse. Sin embargo, en el transcurso de la semana, en 2 ocasiones, el AFCA actúa sancionando o iniciando un proceso penal contra Clarín, en un caso por no respetar la propia readecuación que Clarín había presentado y en otro caso por no modificar la grilla tal como se le había pedido. ¿Qué pasó con esto? No, a ver, el proceso de adecuación a la ley lleva ya presentados 40 empresas. Hay 40 empresas en Argentina que presentaron su plan de adecuación. De esas 40, 37 fueron tratados por el directorio. De esos 37, 15 fueron desestimados porque no había motivo de adecuación. 22 están en proceso de ejecución y 3 faltan ser tratados, 2 de los cuales van a ser tratados a principios del mes que viene. Tiene fecha el 8 de septiembre. En el proceso, todos conocemos la resistencia de Clarín al cumplimiento de la ley. Sí, pero parecía que se había ordenado. Bueno, es que primero quiso evitar cumplir la ley, después quiso que salga la inconstitucionalidad. Cuando la Corte determina la constitucionalidad, Clarín no le queda más remedio que cumplir la ley, como cualquier hijo de vecino, viene y presenta su plan de adecuación. ¿Ese plan de adecuación qué es? Es decir, estamos excedidos, reconocemos que tenemos que desprendernos, tenemos que vender, tenemos que dividirnos, tenemos que unidad 1, unidad 2, todo eso. Eran 6 unidades y así está. Eso es la prueba del AFCA y dice, muy bien, esto está así. Después tienen que traer los compradores para que el AFCA, junto con distintos organismos públicos, evaluemos si esos futuros compradores cumplen las condiciones, no tienen incompatibilidad, etcétera. En el medio de todo esto, lo que aparece ahora es una presentación que hace el Grupo Clarín diciendo que quiere modificar ese plan de adecuación que ya fue aprobado, que quiere modificarlo y que se quiere quedar con una cantidad de señales, que era la unidad 4, una de las empresas. Sí, volver, bueno, una cantidad de señales. Max, exactamente. Bueno, nosotros obviamente le contestamos que eso no se puede, porque eso en general también no lo pueden tener, la ley no se lo permite, porque son titulares o controlantes de esas señales y hay incompatibilidad, y se lo rechazamos. Y ellos insisten con eso y vuelven a plantear que si no se los acepta van a armar un fideicomiso. Esta fue la información del otro día. Claro, nosotros lo que hacemos es, el lunes, en la reunión de directorio, lo que hacemos es rechazar este pedido de Clarín y darle 10 días para que ratifique el Grupo Clarín si quiere cumplir con la adecuación voluntaria tal como la había presentado, tal como fue aprobada por el directorio del AFCA, o no. ¿Y si no? Y si no, pasamos a la adecuación de oficio. Porque lo que digo es, todas las empresas que yo nombré, esas 40 empresas, todas tienen plazos, a todas se las trata igual, porque Clarín siempre dice no nos tratan de igual manera, hay trato desigual, eso es falso. A todos se le dan las mismas posibilidades, lo que está permitido para uno está permitido para el otro, lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro, todos tienen las mismas exigencias. Y los tiempos y los plazos, nosotros hemos flexibilizado eso con muchos. ¿Por qué? Porque cumplir ese procedimiento, vender, desprenderse, no es fácil, y el AFCA te acompaña. Si vos sos una empresa que tiene voluntad de cumplir la ley, estás vendiendo, estás comprometiéndote, te acompaña. Ahora, hay una parte que no se entiende. Perdón, una cosa es, ese tiempo vos lo utilizás para cumplir la ley. Distinto es si ese tiempo lo utilizás para poner trabas, claro, para querer hacer trampa de vuelta, para mandar al diputado Durán Cornejo en Salta a hacer una denuncia, otra medida cautelar para frenar la adecuación. Yo no tengo ninguna duda que lo manda ¿Qué le pasó al Grupo Clarín en el medio? Porque daba la sensación de que una vez declarada la constitucionalidad de la ley, se había ordenado y que incluso hasta se hablaba de que había cierto acuerdo tácito o no tan tácito con el gobierno. Acuerdo no hay ninguno, el único acuerdo es cumplir la ley. ¿Pero qué les pasó ahora? Ellos presentaron su plan. Paralelamente a esto, yo creo que lo que empiezan a buscar, la vuelta es, como siempre, no pierden las mañas, intentan ver si pueden evitar cumplir la ley o quedarse con esto que no podían o sacarlo a otra parte, porque hay gente tramposa, inescrupulosa, mentirosa. Perdón, la apuesta es estirar, la apuesta del Grupo Clarín es estiro y llego hasta diciembre del 2015. Digo, ¿es así? Yo lo que sé es que... Por supuesto estamos entrando a las suposiciones, pero parece coherente. Ahora lo contesto y lo que digo es, conociendo la historia del Grupo Clarín, de cómo construyeron su poder, que entre otras cosas con vínculos oscuros con la dictadura militar, y eso está investigándose en la justicia. En la década del 90, por ejemplo, todos nosotros en la década del 90 nos hundíamos, ellos crecían. Fundiendo cable operadores pymes cuando tenían el monopolio del fútbol y los extorsionaban con eso. Así construyeron su poder. Conociendo esa historia, conociendo las mentiras y las trampas que han llevado adelante estos años para no cumplir con la ley, no nos cabe, es lógico tener dudas y estar muy alerta de que quieran seguir haciendo trampa. Por supuesto que el Estado no lo va a permitir y por eso está la adecuación. Uno piensa, ¿cuánto hace que la Corte dijo que la ley era constitucional? Menos de un año. Y todavía seguimos esperando por la adecuación, ¿no? Presentaron su plan de adecuación,
los plazos, digamos, nosotros justamente los tiempos, y esto que ellos dicen que no, es absolutamente al revés, hemos sido respetuosos con todas las empresas de los tiempos, de los plazos, justamente porque el trato tiene que ser equitativo e igualitario para todos. Ahora, insisto, una cosa es que vos te tomás tu tiempo para cumplir y otra cosa es que usás ese tiempo para hacer trampa. Y en la pregunta que vos decías sobre si están pensando escenarios políticos futuros que le puedan ser más convenientes, mira, primero que yo, escenarios, ya estaríamos opinando sobre cuál es el escenario que yo me imagino. Yo me imagino, yo le pregunto si la continuidad de diciembre. No, digo, yo me imagino la continuidad de este rumbo, claro, sin ninguna duda. Pero al margen de eso, pero quizás aún con la continuidad de este rumbo al margen de eso, al margen de eso, lo que quiero decir es, si ellos están pensando que puede haber un escenario político que les sea favorable, significa que estén pensando que puede haber un escenario político que les haga no cumplir la ley, claro, o que les permita no cumplir la ley, o que mire para otro lado. O que cambie la ley, hipotéticamente. Entonces uno tendría que preguntarle a los candidatos y candidatas si van a cumplir, qué van a hacer con la ley de medios, entre otras cosas. Hay muchas otras preguntas que tampoco contestaron, pero digo, entre otras cosas habría que preguntarle qué van a hacer con la ley de medios. No, algunos en su momento dijeron que la iban a derogar, Macri lo dijo claramente. Bueno, Macri, entre otras cosas, como Durán Cornejo, que es macrista, es del PRO, también hace los mandados de Mañeto y sacó una ley local que intentaba frenar una ley nacional, como de la Sota en Córdoba. Mamarracho jurídico los dos, porque todo el mundo sabe que ninguna ley local puede ir en contra de una ley nacional. Eso está en la Constitución, en lo que hace la supremacía de las normas. Lo que pasa es que pero digo, insisto con esto, si ellos consideran que puede haber un escenario futuro donde alguien mire para el costado y les permita que no cumplir con una ley, eso habla también de los candidatos o candidatas. Habría que preguntarle a ellos si eso es así. Lo que yo creo que Mañeto y su trupe y todo el grupo presentaron su plan de adecuación porque no les queda más remedio y porque evidentemente se dieron cuenta que la ley es constitucional y se acabó. Ahora, no pierden las mañas de intentar evitarlo o de intentar ver si sacan alguna cosa u otra. Y lo que en realidad en el fondo les duele es que no mandan más en la Argentina, porque lo que decidió Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, y es lo que hoy lidera la Presidenta de la Nación, es la recuperación de la soberanía política y no se decide más en la oficina. Tampoco les va tan mal en términos económicos y de opinión pública. Tampoco es que le va mal. No, pero la Argentina y el rumbo de la Argentina no se decide más en la oficina de Mañeto ni en la oficina del CEO de ninguna corporación. Y eso es esencialmente lo que recuperó Néstor y lidera la Presidenta de la Nación, que es la recuperación de la política. Hoy, ¿dónde se decide? Se decide en la Casa de Gobierno y se decide en el Parlamento Nacional, donde tienen que decidirse en las democracias. Por eso no deciden ni los fondos buitre ni los medios buitre. Pero, Sabatella, no nos tenemos que olvidar que con Néstor Kirchner también hubo un acuerdo. Entonces, ellos están acostumbrados, hablando del grupo de Mañeto, están acostumbrados a estirar hasta que cambien de gobierno para ver si pueden acordar. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Yo no sé cuál fue el acuerdo supongo que se debe estar refiriendo, Fernanda, a el momento en el que el gobierno le otorgó la posibilidad de la fusión a Multicanal y Televisión. Fusión que nunca fue perfeccionada, nunca fue llevada adelante, porque una cantidad de organismos públicos que tenían que autorizar no se autorizó. Por lo tanto, fusión que no está desarrollada y que, por lo tanto, en el marco de la adecuación, justamente ellos tienen 237 licencias que son de distintas empresas, que todavía no está perfeccionada su situación, y en el marco de la adecuación tienen que resolver y solamente se pueden quedar con 24. Perfecto. Pero digo, que ellos tienen una historia de estar acostumbrados a decirle a los presidentes lo que tenían que hacer, pero justamente eso es lo que vino a dejar atrás Néstor Kirchner. Esta fue la y parte... eso, lo que quiero decir, Clarín tiene una historia de querer extorsionar los poderes públicos y de lesionar la democracia y la libertad de expresión. Y este proyecto político es el que tiene el coraje de enfrentarlo y de frenarlo. Y eso es lo que la Presidenta encabeza. Si ellos imaginan que escenarios políticos distintos pueden cambiar porque hay personajes que se presentan como candidatos que no se animan a enfrentar los intereses corporativos y que quieren ir marcha atrás en esta lógica donde la política le cede a las corporaciones las decisiones y que hay candidatos que expresan claramente la decisión de retroceder y donde las corporaciones vuelvan a decidir por todos los argentinos y argentinas, yo no tengo ninguna duda que hay candidatos que expresan eso. ¿Ellos pueden estar especulando con esto? Seguramente. Puede ser. Esto fue lo que ustedes intimaron el día lunes. Ahora, hoy el lunes hicimos la intimación por la adecuación no adecuada, por decirlo de alguna manera. Que ratifiquen si van a cumplir con la adecuación o pasamos a la adecuación de oficio, que es que el Estado concursa. Hoy hubo una denuncia penal contra el Grupo Clarín. Hoy lo que incorporamos que no es lo mismo. Es otra cosa que está vinculado también al cumplimiento de la ley, que es la grilla. La grilla es la ley esta,
faculta al AFCA a generar una grilla obligatoria, hacer unas señales obligatorias para que todos los cable operadores o los licenciatarios tienen que incorporar. ¿Por qué? Para garantizar la esencia de la ley, que es diversidad, pluralidad, que estén todas las voces, las que te gustan, las que no, todas. Eso se supone que todos los cable operadores tienen que poner X cantidad de señales. Claro, tienen que poner las señales de noticias, de todas las señales de noticias nacionales, para que estén todas las voces. Paca Paca, tiene que estar Paca Paca, tiene que estar Inca TV, tiene que estar CN23, tiene que estar 360, tiene que estar TN, tiene que estar una cantidad de señales, todas. Las de noticias, y está establecido en una grilla, una resolución. En el caso de Clarín, a ver, todos tienen que cumplirla. Y también, todos en un proceso van cumpliendo, reconocen los que le falta algo, reconocen los que cumplieron, que ya cumplieron, otros que no. Y estamos intimando en un proceso, por supuesto. Ahora, la diferencia de Clarín, ¿cuál es? Primero que hay una orden judicial que les dice ustedes tienen que cumplir. Y ellos van y le dicen a la justicia que están cumpliendo cuando no están cumpliendo. ¿Cómo es eso? Van y le dicen, encendiendo el televisor uno puede claro, comprobarlo, y ¿no? le dicen a la justicia que están cumpliendo y no lo están haciendo. Por eso la denuncia nuestra hoy, nos presentamos como querellantes por dos motivos. Una, por desobediencia judicial, o sea, están desobedeciendo órdenes judiciales que lo obliga a cumplir con la grilla. Y otra también, lo que nosotros llamamos, y técnicamente, es por estafa procesal en grado de tentativa. ¿Qué significa esto? Es decir, cumplo pero no cumplo. Claro, que nosotros estamos pensando que el Grupo Clarín está queriendo engañar a la justicia con información falsa. Pero la justicia no tiene un televisor como para encender y ver si está Paca Paca. ¿Cómo la justicia va a investigar que esto lo tiene que resolver la justicia? Pero lo que no digo parece tan complejo. Bueno, porque está claro que si uno mira en el sistema digital, Clarín incorporó la mayoría de las señales, pero no en el orden que corresponde, y en el sistema analógico faltan una cantidad de señales. Pero hay un fallo de la justicia que dice que tienen que cumplir, y hay una sanción de la justicia que son 2.000 pesos por día, eran 20, lo bajaron a 2.000, que ya deben tener acumulado más de 500.000 pesos de deuda, que tampoco pagan porque dicen que cumplieron. Entonces, esto es lo que estamos hoy denunciando. ¿En qué instancia de la justicia? Y por otro lado también eso? tenemos una medida cautelar en Mar del Plata que prohíbe al AFCA ponerle sanciones y multas en relación a esto. Por un lado vos tenés la facultad de exigirle a la empresa que haga tal cosa y otro juzgado judicial que quita la facultad de sancionar si no cumplen. Es obvio que si vos tenés que exigir algo, tenés que tener la sanción también por no cumplir. Eso es otra discusión, cómo funciona la justicia, o por lo menos una parte de la justicia. ¿En qué instancia judicial está lo de Clarín? Bueno, hoy nos presentamos y esperamos que nos tomen como querellantes para motorizar esto también. Y lo que pedimos es que cumplan la resolución judicial, que es cumplir con la grilla. ¿Ya lo habían denunciado judicialmente antes esto? Sí, está presentado en varios juzgados, hay varias cuestiones. Sabatella, con respecto con la grilla, hay algo que a mí nunca me cerró, que es el canal Encuentro. Está todo sectoriado por canales de interés de noticias, de interés infantil, de canales que tienen que ver con el aire. Canal Encuentro no está dentro de la franja, de la línea que tiene que ver con documentales. Pero ¿y qué es lo que no te cierra? No entiendo, porque lo que establece la ley es que son las señales de noticias y las señales públicas. Las señales públicas tienen que encabezar cada segmento. El señal de Encuentro, por ejemplo. Pero ¿por qué Encuentro no encabeza la parte de documentales, si es un canal de documental? No, bueno, porque hay una resolución que establece un orden. Pero, por ejemplo, Inca TV tiene que encabezar el segmento de películas, porque es el canal público. Perfecto. Paca Paca tiene que encabezar el segmento infantil, porque es la señal pública. Perfecto. Y después están señales de noticias y señales públicas que están establecidas en una resolución que ya tiene unos años en el AFCA, donde está, digo para que sepan, está Canal 2, América 24, C5N, Crónica TV, Canal 26, CN23, América, Telefe, Televisión Pública, Canal 13, Canal 9, Encuentro, 360. Y ahí me salta Encuentro. Argentinísima Satelital. Y después nos vamos a lo que tiene que ver con documentales. No entiendo por qué Encuentro no encabeza la parte de documentales. Porque está puesto en las señales de noticias y de interés general. No tiene nada que ver que esté más cerquita de los canales de aire como para que tenga un poco más de rate. Digo, yo soy maliciosa. Soy maliciosa. Y digo, por ahí si está cerquita de los canales de aire, tiene un poco más de rating.
yo no estaba cuando se hizo esta resolución y con ese orden, pero la verdad que igual, si fuera eso que decís vos, no estaría mal. A mí me parecería muy bien, porque ayudar a difundir un canal público, que es el canal de todos y de todas, y además que es reconocido, porque es un canal extraordinario, una señal extraordinaria, de interés general, de conocimiento, etcétera, no estaría mal, no me parecería mal. Hay que entender que lo público es lo de todos y de todas, no lo de nadie. Entonces cuidarlo de todos está muy bien. ¿Qué lleva? No pretendo que te pongas en la cabeza del otro, pero ¿qué puede llevar a un grupo periodístico, a un grupo de medios, no cumplir una grilla? Algo tan elemental. Yo puedo entender las dificultades de la readecuación, que hay que vender una empresa, que los intereses... Pero la grilla es, esto va acá, va acá, va acá, es un orden, te gusta, no te gusta, pero no le cambia la vida a nadie en principio. Porque yo creo que ellos no tienen solamente un interés económico, sino también que utilizan ese poderío económico como si fuera un partido político. O sea, que le interesa meterse en la discusión. Yo lo decía en la audiencia pública de la Corte, le digo, el tamaño que establece la ley para las empresas garantiza que no haya un gigante toma todo que lesione otro. Como cualquier ley antimonopólica del mundo que busca eso, que vos no tengas una escala de negocio que te genere una estructura de costos que te dé ventajas comparativas y que por lo tanto te permita tener competencia desleal o práctica desleal. El cumplimiento de la ley hace esto, que todos tienen un tamaño donde hay igualdad en el sentido de la posibilidad de competir. Es decir, que todo lo que sea igualdad les... Todo lo que sea igualdad, no tengo ninguna duda de eso, pero además ellos quieren tener esa posición dominante, hegemónica, tanto por la cuestión económica, de tener grandes rentabilidades, como también por la cuestión de utilizar ese poder para extorsionar los poderes públicos en función de los intereses concentrados y económicos que ellos defienden también, que ya no son solamente del mundo de la comunicación audiovisual. Entonces utilizan esto. Y entonces también ahí está el tema de que no quieren la libertad de información, no quieren la libertad de expresión, no quieren que estén todas las voces, porque utilizan ese poderío para manipular la opinión pública y para generar sensaciones también, muchas veces, o climas que les sean que se beneficien ellos. Por eso la resistencia hasta cambios menores. Que les permita esos climas, que les permite beneficiarse desde su perspectiva también económica o lo que quieren que pase en el país. Porque la presidenta fue muy clara también. La economía, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto, con las expectativas, con las sensaciones, con la confianza. Clarín es y ellos la única lesionan todos los días ¿Cómo es el proceso, esas expectativas, esas confianzas. ¿Cómo es el proceso de readecuación del resto de las empresas? ¿Son todas más o menos obedientes y Clarín es la única oveja negra? Yo creo que a todas las empresas, obviamente, no es que todos se juntaron y celebraron que había una ley que venía a regular y a ponerle límite. Pero entendieron que la ley es la ley, tenían que cumplir. Algunos les tardaron más en entenderlo, otros tardaron menos. Esto lo hicieron del principio. Ahora, hoy presentaron todos y están en proceso de ejecución. Vos me decís, ¿ya está todo resuelto? No, están en proceso de ejecución. Pero hay planes de adecuación aprobados y lo tienen que ejecutar. Lo que no hay nadie es que venga a modificar el plan de desinversión que hizo. Sí puede pasar que si vos presentaste que tenías que vender tal radio, después dijiste se la voy a vender a Pedro ahora no la quiere comprar y venís y decís, che, mirá, Pedro no la quiere comprar, se la vendo a Juan. Se la voy a vender a Juan. Claro. Ahora eso no está cambiando el plan de desinversión. No venderla. Pero no venderla. Ahora, que eso sí modifica el plan de desinversión. ¿Qué pasa con el proceso de adecuación del Grupo Clarín? Si usted se imagina que no lo van a cumplir, a mí me cuesta operativamente imaginar, ¿no? O sea, podemos que el Grupo Clarín dice, no, la adecuación yo no la voy a hacer. ¿Cómo llega usted, se sienta en las oficinas, dice... porque yo le digo... Pero no es una decisión personal. Canales de televisión... Está escrito en las resoluciones, como se hace. Yo sé, pero la pregunta apunta a lo siguiente. Canales de televisión son mecanismos complejos de producción. Es difícil imaginar un cambio de mando, porque digo, el proceso de adecuación, si no se cumple y usted tiene que hacerlo de oficio, hay que hacerlo de oficio. Hacerlo de oficio, ¿sabes qué significa? Vos lo concursás. Claro. Que si lo haces voluntario, él está excedido, tiene 10 licencias de más, en la adecuación voluntaria dice, mire, yo vengo a vender estas 10 licencias y se la voy a vender a Pedro, María, Juan, pero está claro que voluntario no parece que fuera el camino. Si no es voluntario es, esas 10 licencias que vos tenés que vender porque estás excedido, las concursa el Estado, las concursa. Y las pone en concurso y participa en un concurso público. Y mientras tanto, ¿quién maneja los canales? Mientras tanto, él tiene que seguir manejando el canal, garantizando el servicio y garantizando la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Una última, y después hay alguien que gana ese concurso, tiene que presentarse y él tiene que irse y dejarle al otro. ¿Y eso lleva cuánto tiempo más? Porque
Bueno, los tiempos de los concursos que se establecerán. Lo que es cierto es que no hay ninguna adecuación de oficio porque todas las empresas presentaron voluntariamente. Sería, en principio, de los 37 que ya analizamos, falta analizar los otros 3, que son Telefe, Prisa y Moneta, pero de estos, todos voluntarios, menos, digamos, esta posibilidad que estamos hablando. ¿Qué sé yo? A ver, capaz que dentro de 10 días Clarín ratifica que no va a seguir haciendo trampa, que no va a querer modificar el plan de inversiones o de desinversión. Le hemos dicho que lo ratifique. Por supuesto, después también queda analizar quiénes son los compradores, porque la ley hay que cumplirla, no simular cumplirla. Por supuesto. ¿No? Entonces, tiene que quedar claro que son empresas distintas, que no hay vínculos entre ellos, que no hay vínculos societarios, sí, que se cumple la ley, que no hay transferencia de recursos. Aún a través que de se cumple la ley. Hay una cosa sencilla, ¿no? La ley es la ley y todo el mundo tiene que cumplirla. Tendría que ser así. Sabatella, Sí. muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.